day, dear students. Today, let's see how to use the modal verb will. Let's learn how to use its grammar structure in affirmative, negative, and interrogative. So, hijos, vamos a ver el verbo modal will. Lo vamos a trabajar en su estructuración gramatical de afirmación, negación e interrogación. Pero primero debemos entender algo de ello. Entonces, iniciemos. Bien, primero, el will es una forma del futuro. Lo llamamos futuro simple. Nosotros trabajamos en inglés básico, lo que es el futuro simple y el llamado futuro inmediato. Entonces, esas son las dos formas que debemos aprender a diferenciar. El futuro simple, ¿en qué contextos los necesitamos en inglés? Estamos hablando del will. Primero, lo utilizamos cuando estamos hablando de una probabilidad, de una posibilidad. Entonces, en esa situación es que debemos utilizar el will. También cuando estamos refiriéndonos a promesa. Promesa hablamos de que se tiene la intención de hacerlo, ¿no? Pero no podemos afirmar que eso va a suceder. Entonces, una cosa es la promesa y otra cosa es la certeza. Y pues cuando estamos hablando de decisiones inmediatas, por ejemplo, estamos en una cafetería y tengo que decidir qué voy a beber, entonces es una decisión tomada en el momento, de manera espontánea, entonces ahí también utilizamos el will. Ahora vamos a entender su estructura gramatical. En el caso del will, nosotros en español, ¿cómo identificamos una oración en un futuro simple? Acá tengo un ejemplo. Yo estudiaré inglés la próxima semana. Esto es una oración en futuro simple, es una probabilidad, no es una posibilidad. Estudiaré en español. Nosotros tenemos, pues en este caso, digamos, tips que nos dicen que la oración está en futuro. Lo primero es esto, ¿cierto? La tilde. El verbo está en futuro, nos lo marca una tilde. En inglés sabemos las tildes no existen. Entonces, ¿qué sucede? El will es un modal que traduce el will. No traduce nada. Hay verbos modales básicos que tienen una traducción, ¿cierto? Poder, deber, etc. Pero aquí estamos hablando del will. No tiene traducción literal. Entonces es algo similar a lo que sucede con la tilde. Cuando nosotros vemos una palabra que tiene esta tilde nos está indicando futuro. La tilde es un signo que prácticamente no tiene traducción. Cuando vemos el will, hace las veces de esa tilde. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros al ponerle el will a un verbo, estamos convirtiendo ese verbo, esa acción, en un futuro simple. Entonces, miremos cómo es la estructuración gramatical. La construcción gramatical del will es demasiado sencilla. Empecemos con la parte afirmativa, la afirmación. Entonces nos vamos a orientar por esta guía, por esta fórmula que nos va a decir cómo se construye la oración. ¿Cómo va? Para la afirmación primero colocamos un subject, un sujeto, la persona, el sujeto que realiza la acción. Recuerden que no siempre va a ser un pronombre personal. Plus will, que es el modal, verbo modal, plus the verb. No olvidemos que el verbo, por favor atentos en eso, el verbo va en presente únicamente. Y el complement, pues el resto de la oración. Entonces, si yo quisiese pasar esta oración aquí preciso a inglés utilizando el will, ¿qué debo hacer? Me dice subject. En este caso, el sujeto es el pronombre personal yo. Pero recuerden, no siempre va a haber un pronombre personal. Entonces coloco el subject I. Me dice plus will, coloco el will. Hasta aquí, ¿qué dice? Aquí lo único que dice es yo, porque el will no tiene traducción. Pilas con eso. Plus will, plus the verb, el verbo es estudiar, study, el verbo va en presente, pero como tiene un will antes, como lo vemos aquí, ese verbo ya quedó transformado en futuro y ahí ya quedó estudiaré. Interpretándolo, estudiaré. I will study, complement sería el resto de la oración. Acá coloqué English. Y pues podemos utilizar obviamente expresiones de tiempo del futuro. Próxima semana, próximo año, el otro mes, en fin. Entonces sería la próxima semana. The next week. Aquí ya me quedó construida la oración en forma
afirmativa. Recordemos, esto es un tip importante. En el will, aquí las terceras personas no tienen ninguna diferencia a los demás pronombres personales como lo hacíamos en el presente, que la S, que con el das, no, aquí no. El will, su forma de verbo y modal nos dice que es también su propio auxiliar. Entonces vamos a ver cómo queda la oración negativa. En la construcción de la gramática del will en negación hay un cambio. Miremos la fórmula. Subject plus will, pero el will va a ir con la negación not. Will not plus the verb plus the complement. O sea que el not, siempre que nosotros vamos a hacer una oración en forma negativa, independientemente del tiempo gramatical que estemos utilizando, ese not, que es la negación, cae en el auxiliar. Y recordemos, will es su propio auxiliar, ¿sí? Entonces ese will queda con el not. Eso quiere decir que si yo quisiese hacer esta de decir, yo no estudiaré inglés la próxima semana, la vamos a hacer en negación. Colocamos primero el subject, aquí quedamos con el I, me dice más el will con el not. Bueno, hay algo muy importante que hay que decir acá. Nosotros podemos utilizar el will not separado, ¿sí? No está mal, pero hay una forma que es la más práctica y es la más usada en el inglés real. Siempre acostumbrémonos a utilizar el inglés de la forma real, como lo utilizan los nativos. Ellos utilizan la contracción del will y el not con el apóstrofe. La negación contraída, este es un modal irregular en la negación, tiene un cambio. ¿Cómo queda? Ese will not se convierte en won't con el apóstrofe. Entonces, si lo quieren utilizar así, está bien, pero es mejor utilizarlo de esta manera. Repito, no estoy diciendo que el will not sea un error, no. Lo que pasa es que hay que ser más prácticos, ¿ok? Entonces, I will not o I won't, luego dice verbo estar y seguimos trabajando el verbo, no va a tener ningún cambio porque el verbo está en presente y el complemento. English, the next week. Entonces acá ya vimos una cosa que es práctica, el won't. También es importante ver que las personas que hablan inglés, los nativos, es muy poco usado a utilizar el will en su forma separada con el pronombre. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer acá un paréntesis. Que si yo digo I will, está bien, pero es muy común verlo contraído de esta manera. En lugar de escribir el I will, utilizan el apóstrofe y la terminación de doble L, y eso queda I'll. Por eso es importante aprender y acostumbrarnos a afinar el oído para poder detectar ese I'll, ¿sí? Hay que practicarlo. Si yo voy a decir you will, lo mismo, hablamos del pronombre con la contracción, todo va a ser con la contracción apóstrofe y el doble L. You'll. He'll, si fuese tercera persona, que recuerden que acá no tiene ningún cambio, pilas con el apóstrofe que cambia todo, ¿no? No ponemos el apóstrofe y acá ya estaríamos diciendo otra cosa. Entonces también tenemos esta manera, si ustedes lo quieren contraer, ponen el apóstrofe y la doble L y es lo mismo, ¿ok? Vámonos para la forma interrogativa. Veamos cómo queda la forma interrogativa con el modal will. Entonces aquí seguimos con el mismo ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de la construcción afirmativa, donde la fórmula nos indica subject plus will plus verb plus complement. Normal. Ahora, cuando vamos a hacer una pregunta, lo único que debemos hacer es un switch, un cambio de puesto para hacer la pregunta. Un switch ¿entre quién? Entre el sujeto y el modal. Usemos un cambio de lugar entre ellos dos y listo. Eso quiere decir que la fórmula va a cambiar a will plus subject plus the verb in present tense, don't forget it, en presente plus complement and obviously the question mark. No olvidemos el signo de pregunta de cierre. El de cierre, por favor, el de apertura. Este de apertura en inglés
no existe. No utilicemos ese signo de pregunta. Bien. Entonces, cuando yo voy a hacer una oración en pregunta, hagamos esta, pues para que tenga sentido, pues le voy a cambiar el pronombre, pues para que sea un poquito más clara. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, primero coloco el will, la subject lo cambiaría en este caso a you, will you, the verb, seguimos trabajando el verbo que está en presente, que sería study, y el complemento sería English the next week, English the next week, con el question mark. Will you study English the next week? Vamos a conocer los tipos de respuestas. Vamos a manejar 4 tipos de respuestas. La afirmativa corta, afirmativa larga, negativa corta y negativa larga. ¿Cómo es la afirmativa corta? Siempre, cualquier estructura que vamos a trabajar en afirmativo, en respuesta corta, perdón, primero, no olvidemos, por formalidad se coloca yes. Por formalidad, yes. ¿Quién responde? En este caso, ¿tú estudiarás inglés la próxima semana? La respuesta es con yo. No vamos a preguntar con you y a responder con you, por favor. No, es el único pronombre en donde en la pregunta, si es con you, se debe cambiar el pronombre de la respuesta. Recordemos que you es tú o usted y también significa ustedes. Entonces, si fuese ustedes en plural, respondería con nosotros. Bueno, entonces, yes. ¿Quién responde? Yo. Yes, I. Yo puedo decir yes, I'll. O yes, I will. ¿Y aquí qué dice? Sí. ¿Por qué colocamos el will? Porque es una norma gramatical. No dejen solamente el yes solo. A menos de que estés hablando con alguien de manera muy informal, en donde no tenga el mínimo pues, sentido de como la cortesía. Entonces dice yes. Pero en caso de la formalidad, ¿cierto? Se dice yes, I will. Yes, I'll. Está mal visto responder solamente a yes, ¿ok? O yes. Entonces, ahí está la afirmativa corta. Yes, I'll o yes, I will. ¿Ok? Podemos utilizar cualquiera de estas dos formas. Vamos a la respuesta larga. Voy a decir sí, yo estudiaré inglés la próxima semana. Así como lo estoy diciendo en español, es el orden en inglés. Yes. Y es la respuesta afirmativa que vimos ahorita. Yes, I'll study, o I will, como lo quieran usar. I study English the next week. Ahí me quedó un poquito amontonado. Y en la negación, voy a borrar un poquito aquí el will de la forma, de otra manera, para que veamos el will en su forma negativa. No olviden, vamos a utilizarlo, will not o won't. Yo prefiero que se acostumbren a won't, ¿sí? Repito, no quiere decir que I will not, es un error, no, sino que es como más práctico. Entonces sería la respuesta corta, no, y el auxiliar, ya hacemos el pronombre con el auxiliar, pero el auxiliar va a ir negado, no I won't o no I will not. Esa será la respuesta corta para decir no. Y la respuesta larga sería no, yo no estudiaré inglés la próxima semana. No, I won't study English the next week. Ok, my dear. Entonces aquí tenemos la construcción gramatical, si nosotros nos orientamos con estas fórmulas, mientras nos las vamos aprendiendo, mientras las vamos adquiriendo de manera mecánica, nos orientamos por esa formulita para no cometer errores gramaticales. No olvidemos, cuando vamos a hacer preguntas, lo único que hacemos es un switch entre el auxiliar y el sujeto de la pregunta, de la oración. Y vamos a manejar las 4 respuestas, las cortas y las largas. No olvidemos que pueden utilizar el I'll contraído, you'll, he'll, she'll, will, they'll, como lo quieran utilizar, o lo dejan separadito, I will, you will, etc. Bien, muchachos, eso es todo por hoy. Ahí está la estructuración gramatical. Nos vemos la próxima semana con el going to. Bye bye.